Bueno, muchachos, el día de hoy iniciamos nuestra clase de español en sexto con el relato de ciencia ficción. Hemos venido, ¿cierto?, en la clase pasada y esta clase, hablando de los diferentes tipos de textos narrativos, no de su estructura, porque ya sabemos que la estructura de estos textos es de inicio, nudo y desenlace, y ya tenemos claro qué cosas suceden dentro de cada parte de la estructura de un cuento, un relato, una novela, un texto narrativo en general, ¿cierto? Hoy vamos a hablar específicamente del relato de ciencia ficción y del relato de terror, donde vamos a hablar un poquito de sus características y sus temas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces nos vamos con el relato de ciencia ficción, eso está en la página 132. Bueno, entonces, para empezar a saber qué es un relato de ciencia ficción, por favor, el amigo, ya les digo quién, Daniel Santiago García, me hace un favor, me lee este párrafo, este primer párrafo. Sí, profe. El relato de la ciencia ficción explora el mundo de la ciencia y la tecnología, a la vez que la reflexiona críticamente sobre la sociedad y sus problemas. Parte de la creación de posibles mundos futuros e hipotéticos desarrollos tecnológicos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Efectivamente, como nos expone Daniel aquí en esta lectura, cuando hablamos del relato de ciencia ficción, este tipo de relato es un relato que primero nos cuenta la imaginación frente a lo que es la ciencia y la tecnología, pero a la vez también reflexiona críticamente de los temas de la sociedad. Cuando se habla de un relato de ciencia ficción, normalmente es la creación de mundos futuros o mundos posibles o hipotéticos desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Esto se puede ver en diferentes tipos de cuentos de ciencia ficción, ¿cierto? Como cuando hacen, por ejemplo, no sé, que hacen una comunidad de humanos en Marte, o que se van a viajar a la Luna, o que inventan algún invento, ¿cierto?, que cambia la humanidad. Todos esos relatos que hablan de cosas que para nosotros en este momento son ficción, porque no existen o no son posibles, ¿cierto?, son los que consideramos relatos de ciencia ficción. El hecho de que sean relatos de ciencia ficción no significa que en el futuro en algún momento no puedan materializarse, porque muchas de las cosas que se cuentan en los relatos de ciencia ficción en el futuro después terminan existiendo. Cosas como los robots, cosas como los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas en algún momento hicieron parte de los relatos de ciencia ficción, porque la gente creía que eso solo podía existir en la imaginación, que esas cosas nunca existirían de verdad. Pero pues el tiempo nos ha demostrado que muchas de esas cosas sí son reales y terminan materializándose. Entonces es esto lo que es el relato de ciencia ficción. Vamos a ver entonces una serie de características que tiene este relato, ¿cierto? Vamos a verlo. Entonces espérense, yo agrando por aquí para que podamos ver el relato de ciencia ficción. Vamos a ver primero sus características y luego vamos con los temas. Entonces, características. Espérense, yo agrando un poquito más la pantalla. Mejor, ¿cierto? Ahí, un poquito, cálmese. Ya. Listo, características entonces del relato de ciencia ficción. Primero, suele mostrar como protagonistas a personajes como robots, extraterrestres o otros seres extraordinarios. ¿Listo? Normalmente el personaje o los personajes de estos temas, de estos relatos de ciencia ficción, suelen distribuirse, a través pues, de estos protagonistas que son robots, extraterrestres, personas que son cyborgs, es decir, mitad humanos, mitad robots. Bueno, el personaje es de índole futurista, ¿listo? Otra característica, muchachos, es que utiliza un lenguaje técnico y científico. Pues como es un relato de ciencia ficción, ¿cierto? Están inventando mundos posibles, pues se usa también ese lenguaje técnico para referirse a diversas ramas de la ciencia. Porque si bien el relato es de ficción, ¿cierto? Toma elementos de la ciencia, ¿cierto? Para basarse en ello, como por ejemplo para hablar de viajes en el tiempo. Para poder hablar de viajes en el tiempo hay que, a pesar de que el viaje en el tiempo no existe y es irreal, hay que tener en cuenta los conceptos de ciencia sobre el tiempo, ¿cierto? Y hay que basarse en eso. Entonces, eso es muy importante. ¿Listo, muchachos? Que lo tengan muy, muy claro. Tercera característica. Bueno, la mayoría de las historias de ciencia ficción suceden en el futuro, que es muy, muy lejano. En lugares alejados, normalmente ese futuro es raro que se diga que es aquí en la Tierra. Normalmente dicen que es en otro planeta, o en otra galaxia, o hasta en otra dimensión. Cuando normalmente el cuento de ciencia ficción habla de la Tierra, hablas porque o las máquinas conquistaron el mundo, o está lleno de, no sé, de alienígenas, o de cosas futuristas un poco catastróficas, ¿cierto? A veces parece que nuestro futuro fuera inminente, pero pues obviamente no. Eh, a partir de este tipo de historias de ciencia ficción, ¿cierto? Nacen dos tipos como de lugares, ¿cierto? De lugares donde pueden presentarse las historias de ciencia ficción. En las distopías y en las ucronias. ¿Listo? En las ucronías, perdón. Las distopías son aquellas que describen lugares y sociedades indeseables, ¿cierto? Consecuencias de errores y excesos de los seres humanos. Por ejemplo, una distopía sería un mundo futuro donde sea dominado por las máquinas, ¿cierto? Y los humanos seamos esclavos. Eso sería una distopía. ¿Por qué? Porque es un lugar, una sociedad que fue consecuencia de un error, ¿cierto? De un exceso de los seres humanos. Eso sería una distopía. Y las ucronías alterar un hecho histórico. Por ejemplo, por ahí en Amazon, una serie que se llama The Man in a High Castle. Y esta es una ucronía
que nos muestra cómo hubiese sido el mundo si la guerra no la hubiese ganado Estados Unidos, sino los alemanes y los nazis. Entonces muestran cómo hubiese sido la Tierra si la guerra la hubiese ganado otros. Eso es una ucronía, ¿cierto? Porque es algo que no sucedió, pero es un posible. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no sé, los seres humanos fueran construidos por el gobierno y no nacieran como siempre? ¿Sí? Eso sería una ucronía. Estoy mostrando un presente alternativo a partir de que altero algún hecho, ¿cierto? Algún hecho real, histórico o tangible. Eso es lo que sería una ucronía. ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? Dedito arriba para saber si estamos bien. O sea, ustedes en la cámara haciendo así con el dedito hacia arriba. No necesito más. Bueno, continuamos entonces, compañeros. Ya que veo que varios me han entendido. Listo. Ahora vamos a hablar de los temas que propone estos relatos de ciencia ficción. Hablamos de 4 ramas temáticas fundamentales. Ustedes porque ahora me quiere dejar subir este relato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Digo? Muy bien, los temas que toma el relato de ciencia ficción. Entonces, primero, trata de avances científicos polémicos, ¿cierto? Como la manipulación genética o la clonación. Ese es uno de los temas principales del cuento de ciencia ficción. Ahorita les decía, ¿qué pasaría si los seres humanos no nacieran como nacemos normalmente, ¿cierto? A través de la reproducción, sino que fuesen, por ejemplo, creados artificialmente por el gobierno. Eso sería un tema de ciencia ficción loquísimo, ¿cierto? También, por ejemplo, la manipulación genética, son temas que se tocan a veces en este tema de la ciencia ficción, igual que la clonación. Segundo tema, explora las tendencias de la realidad científica y social para anticipar el futuro. Entonces, normalmente se mira en qué está el avance científico y la tecnología para pensar cuáles serían los siguientes avances tecnológicos, ¿cierto? Y crear a partir de ellos historias, por ejemplo, los autos voladores, que ya no son tan irreales como hace 20 años. Hoy en día los autos voladores, chicos, son una casi realidad, ya existen autos que levitan, que son impulsados por magnetismo, que todavía no los han desarrollado completamente, pero ya existen, entonces en un par de años eso ya no va a ser ciencia ficción, sino va a ser parte de nuestra realidad. Tercer tema, plantea los problemas más agudos de nuestra sociedad, como el control político de las masas o la pena de muerte. Bueno, esto es muy importante porque la ciencia ficción también utiliza este elemento de hablar del futuro, ¿cierto?, de los mundos hipotéticos, para criticar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el control político de masas. Aunque no lo crean, el control político de masas existe, muchachos. Y a nosotros nos controlan de diferentes formas. Por ejemplo, a ustedes nos controlan con la escuela, a los adultos nos controlan con trabajo, ¿cierto? Un contrato que te obliga a seguir unas rutinas. También hay un control político cuando la televisión que ves nacional también tiene una serie de mensajes ya programados, ¿cierto? O sea, la gente está todo el día ocupada haciendo sus cosas y lo único que quiere hacer al final del día es ir a ver una novela que ya vieron hace 10 años. Ya estoy hablando de esa pasión de Gavilanes. Eso es hacer un control de la sociedad, porque es más fácil tener a la gente entretenida en una cajita, ¿cierto?, que tenerla pensando por ahí en las calles. Eso sí es peligroso como bueno. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son criticadas en estos relatos de ciencia ficción. Muestran cómo a veces, bueno, no a veces, sino en estos textos, los gobiernos se ingenian unas cosas para hacer control político y demás. Y ese tipo de temas, pues, se tocan ahí. Y otro tema es que no solo se utiliza, pues, no solo se preocupa por utilizar un lenguaje científico, sino hay que tener en cuenta que en este tipo de textos también se utiliza el lenguaje común, muchachos, porque pues estos textos son leídos por cualquiera de ustedes, puede ser leído, entonces tiene que ser comprensible para todos. Hasta ahí llegamos, muchachos, estamos claros. Listo, Emily, muy bien, Valerie. No veo a los otros levantando mano. Tomás, Federico, los que acabaron de entrar, prenden la cámara, por favor, o los tengo que sacar de la clase. Gracias. Muy bien. Listo, perfecto, muchachos. Hasta ahí entonces estaría el relato de ciencia ficción. Ahora nos vamos, ¿qué dice? Ahora nos vamos, Federico y Tomás, último llamado. ¿Me prenden la cámara, por favor? Por favor, rápido. Federico y Tomás. Federico y Tomás. Paro mi clase acá. La voy a parar de una vez. Listo. Entonces, cuando me cargue esta vaina que puso como lento, ya. Listo. Les decía a todos, muchachos, que esto es lo que teníamos que saber respecto al tema. Ay, ¿qué hice, Dios mío? Respecto al tema del relato de ciencia ficción. Espérenme que es que estoy acomodando las cámaras para que no me vayan a interrumpir mientras explico. Nos vamos entonces, muchachos, ahora con el siguiente tema del día de hoy, que es el relato de terror, página 134. ¿Listo? Página 134. Por favor, entonces vamos a leer qué es un cuento de terror. Por favor, Isabela Castillo, ya te activo el micrófono para que me leas este parrafito, primer parrafito de la página 134. ¿Listo, Isabela? Creo que ya puedes hablar. Los cuentos de terror se caracterizan por transmitir al lector esta sensación mediante situaciones misteriosas, ambientes lúgubres y personajes repulsivos y monstruosos. Muy bien, Isabela, muchas gracias. Por favor, apagas tu micrófono. Listo, compañeros. Como nos lee la amiga Isabela, efectivamente, el primer objetivo de un cuento de terror, ¿cierto?, es transmitirle
miedo, transmitirle misterio, ansiedad. ¿A quién? Al lector. Nicole, Neuque y Tomás prenden la cámara por última vez. ¿Cuántas veces repetir, muchachos? ¿Sí ve que así se puede, Tomás? Nicole, cámara prendida. Listo. Entonces, la primera característica del cuento o el relato de terror es que busca despertar la sensación de miedo, la sensación de misterio. No, Nicole, eso ya, gracias. Busca generar esto en el lector, ¿cierto? Esa es la principal característica que tienen los relatos de terror, despertar el miedo, despertar la ansiedad, el terror en el lector. ¿Qué usan para eso? Bueno, ponen ambientes lúgubres, ¿cierto? Lugares tenebrosos como cementerios, como casas abandonadas, como, bueno, lugares así. Y se usan personajes repulsivos que normalmente pueden ser muertos vivientes, brujas, monstruos. Aquí el ambiente es más abierto para lo que es el tema de los tipos de personajes. Entonces vamos a ver 3 características importantes dentro del cuento o el relato de terror. Los personajes, el ambiente y el espacio. Entonces, cuando hablamos de los personajes del cuento del terror, normalmente los protagonistas, ¿cierto?, están perturbados psicológicamente, ¿cierto?, que pueden estar afectados momentáneamente hasta ser enfermos mentales. Normalmente a veces los protagonistas en el cuento del terror son los malos o son los locos, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, cuando ustedes leyeron conmigo el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe, ¿cierto?, cuentista, escritor norteamericano, por algo de otra época. En esa historia, ¿cierto?, nos cuentan la historia de un señor que adopta un gato y todo este tema. Bueno, los que se acuerdan, el personaje es él. Y si nos damos cuenta, el tipo está psicológicamente loco, porque él empieza a psicosearse por el gato y termina destruyendo su propio hogar y sus cosas solo porque ese gato lo estaba volviendo loco. Así se puede ver en la mayoría de historias que nosotros leímos. Cuando leímos el Semanario del Miedo, se puede evidenciar que los personajes a veces están perturbados psicológicamente. Frente a lo que es el ambiente en el relato del terror o el cuento del terror, bueno, hay una descripción de signos, aparecen sonidos sin identificar, hay sospechas. ¿Se entiende por qué se crea así? Porque al crear un ambiente así en la historia del terror, pues yo genero que a la gente le dé miedo, le dé ansiedad, quiera seguir leyendo, quiera seguir conociendo la historia, porque o por miedo o por curiosidad, pues lo llama, por decirlo así, ¿cierto? Eso sería la segunda característica de la literatura de terror. La tercera es el espacio, que bueno, como decía, pues puede ser diferentes tipos de espacios, ¿cierto? De lugares como sitios cerrados para crear angustia o lugares abiertos como lúgubres y solitarios, pues un bosque, un parque solitario en la madrugada, un cementerio, bueno, así pueden ser diferentes elementos que aparecen en el espacio. Entonces estas son las 3 principales características que se dan en el relato de terror: personajes, ambientes, espacio. Pero aquí hay una particularidad en el cuento de terror, en el relato de terror, que es... sí, claro, Majoe por el cacao, no te preocupes. Que es que en el relato de terror hay un uso especial del lenguaje. El lenguaje tiene un uso especial acá. Bueno, primero, las frases que se utilizan para escribir cuentos de terror son frases breves que tienen verbos en acción, verbos de acción, como correr, gritar, reír, llorar, ¿cierto? Pero son frases breves, para que la lectura no se haga tan cansona. Cuando las frases son largas, es para hacer descripción, ¿cierto? Entonces, son frases largas y descriptivas para sumergir al lector en el ambiente misterioso. Entonces, frases cortas cuando quiero ponerle acción al relato y usar verbos. Y frases largas cuando yo me pongo a hacer la descripción de sitios y lugares como para generarle más miedo al lector, ¿cierto? También se usa un lenguaje sugestivo. ¿Cómo así? Un lenguaje que nos da como al doble sentido también, o se usa un vocabulario del horrible y lo tétrico, ¿cierto? Palabras que sean desagradables, o no groserías, ¿cierto? Sino palabras que sean desagradables, que inciten al miedo, que combinadas en oraciones, pues haga que el lector tenga la sensación de pánico, ¿sí? Normalmente en este lenguaje se resalta lo desagradable de los personajes y los espacios, ¿cierto? Aquí no es todo bonito, aquí es lo contrario, aquí todo es feo. Entonces, lo que se busca resaltar, ¿cierto?, es esas cosas tétricas, tenebrosas que le darían a uno miedo. Y normalmente el tipo de narración en el relato de terror es la narración en primera persona. Daniel Santiago García, ¿estás por ahí? Porque te veo la cámara prendida y no te veo a ti. Llevo rato viéndote así. Daniel García. Ah, sí estás, listo, es que no te veía. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí estaríamos con el tema del relato de terror y el relato de ciencia ficción. ¿Estamos claros, muchachos? Si tenemos una pregunta que hacer, rápidamente levantemos la mano. Voy a pasar por las cámaras. Ya le doy la palabra, Bedoya, ya lo vi. Listo, Bedoya es uno. ¿Quién más? A ver, tenemos mano arriba, el que quiera preguntar. María Paz, ¿levantaste la mano o fue solo un tic? No. ¿O te estás rascando la nariz? Bueno, rascada de nariz. Listo. Marrete también me levantó la mano y ahorita te doy la palabra. Y creo que nadie más. Listo, entonces empezamos por Bedoya. Ya le activo el micrófono, mijo, espere. Vuelvo a su cámara porque lo perdí. Ya estás acá, Bedoya. Actívalo. Por ahí tiene que... Daniel también levantó la mano.
Bueno, ya ahorita le doy la palabra a Daniel. ¿Qué pasó? Vea, vea. Y profe, ¿entramos con el mismo link? No, no, ya alcanzamos a acabar. ¿Eso era todo? Gracias. Listo, Navarrete. Pero ya lo busco y ya le doy la palabra otra vez, Navarrete. ¿Dónde está? Que se me perdió. Ya, active el audio, ya lo puede activar. Ya leí la opción. No, profe, mira que cuando dijiste de los relatos de terror, me acordaba de muchas cosas de terror que yo he visto. Pues, cuando me refiero a eso, estoy mencionando juegos, películas Bueno. y libros. Bueno, te recuerdo, Matías, que en este caso estamos hablando de literatura de terror, no estamos hablando ni de videojuegos ni de películas. Yo sé que videojuegos y películas de terror abundan muchos, pero no estamos hablando de ellas, sino estamos hablando específicamente hoy de literatura de terror. Entonces, ubiquemos ahí. Y por último, Daniel García, entonces me estaba levantando la mano, pero ya lo busco porque no sé qué se me hizo acá. Está. Daniel García, ya le puedo activar el audio, ya puede activarlo, mijo. Cuéntenme. Profe, ¿tú estás grabando las clases? Ya Sí, se mijo, me yo la estoy está... grabando. Sí, mijo, yo la estoy grabando y ahorita la subo. Bueno. Bueno, continúo entonces, ya que las preguntas no eran tan relativas a los temas, sino más a otras cositas. Entonces nos vamos, muchachos, con apuntes del día de hoy. Apuntes de la página 132, pónganle cuidado. Título, el relato de ciencia ficción, ¿listo? Después de ese título, muchachitos, por favor, van a copiar el mapa conceptual de las características. ¿Listo? El que está ahí como con bordes rojos y azules, que dice características. Espera que ya estoy bajando, que es que no me he dejado. Este de acá. ¿Listo? Después del título van a copiar este mapita conceptual. El dibujo no es necesario hacerlo, solo el mapita, ¿listo? Luego ponen como subtítulo temas y escriben uno de los 4 temas, ¿listo? Uno de los 4, no los 4, uno de los 4, ¿listo? Siguiente, muchachos. Luego se van para la página 134, ¿cierto? Página 134, mis muchachos. Y ponen como título el relato de terror, ¿cierto? Ese es el título. Después del relato de terror, muchachos, por favor, copiamos este primer parrafito que está al principio, ¿cierto? Este, ¿sí? Y las 3 características, personajes, ambiente y espacio. ¿Listo? Entonces, de la página 134 es título, este parrafito que están viendo acá, que es el primero de la página 134, y las 3 características, personajes, ambiente y espacio. ¿Listo? Esos son los apuntes del día de hoy. Ahora bien, el taller, la actividad del día de hoy, muchachos, entonces se basa en un trabajo autónomo. ¿Qué van a hacer? Ustedes, después de tomar apuntes, van a buscar un cuento de terror o un cuento de ciencia ficción corto que encuentren en internet, que tengan en un libro. De terror les recomiendo Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King. Hay muchísimos. De ciencia ficción está Aldous Huxley, de pronto, bueno, esto es más fantástico que de ciencia ficción, pero Julio Verne de pronto les sirve. No, nada, ya no te voy a dar más la palabra que ya te la di cuando te la di, ¿listo? Entonces van y buscan un cuento de terror o de ciencia ficción, cortico, no tan largo, lo leen todito, y me hacen un resumen de 10 renglones, ¿listo? Un resumen sobre ese cuento que usted leyó. Entonces usted me escribe, el cuento es El gato negro de Edgar Allan Poe, trata de tal, en 10 renglones, ¿listo? Salomé, ¿qué ibas a decir rápidamente?